y a tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden permanecer sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, es evidente que solo el amor transforma la vida humana. Lo que es la lluvia para las plantas, lo que es el cuidado para un jardín, lo que es el alimento para los animales, eso necesita nuestro corazón. Necesitamos del amor, y sin él no podemos sanarnos, no podemos florecer, no podemos cambiar. Jesús lo sabía muy bien, y podemos decir que toda su vida fue una declaración de amor. En toda su historia, en cada uno de sus días, Jesús es una declaración del amor de Dios. Pero el Evangelio según San Juan nos dice algo impresionante. Allá en el capítulo 12 encontramos esta frase: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amor extremo. Y el amor tenía que ser extremo porque era extrema la situación en la que se encontraba el ser humano. Es importante darnos cuenta que el amor tiene niveles y tiene grados, porque muchas de las heridas o dificultades de nuestra vida necesitan enormes dosis de amor. En principio, debemos estar seguros que todo en nosotros puede ser sanado, todo. Pero quizás se necesitan enormes dosis de amor. Enormes dosis de amor. Y esa es la experiencia que muchos tienen o tenemos en la renovación carismática. Cuando se habla de efusión del Espíritu Santo, estamos hablando de enormes dosis de amor. Cuando se habla de los carismas, cuando se habla de la alabanza, estamos hablando de enormes dosis de amor. Cuando nos encontramos con el Señor en su palabra, cuando nos alimentamos de Él en la Eucaristía, recibimos enormes dosis de amor. Cuando uno descubre que ese amor existe en grandes dosis, entonces uno descubre también que hemos sido como águilas, pero águilas que no han aprendido a volar, águilas que se han mantenido enjauladas, águilas a ras de tierra. Cuando llega en cambio ese poder, cuando llega en cambio esa bondad, cuando llega en cambio esa fuerza de Dios, entonces descubrimos que tenemos una vida nueva,
¿Cómo puede uno asomarse a ese regalo? ¿Cómo puede uno asomarse a esa bondad, a ese poder? ¿Cómo puede uno conocer un poco más de esa enorme dosis de amor? Pues guiémonos por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, el que da la vida por el amado. Esa es la expresión máxima del amor. Esa es. Quiere decir entonces que allí donde Cristo entrega su vida, es ahí donde están las grandes dosis de amor. Y hay tres momentos conectados en donde aparece ese derramamiento, esa efusión abundantísima, en donde está Cristo entregando su ser. Escuchemos la palabra que dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros. Ahí están las grandes dosis de amor. Cuerpo entregado, sangre derramada. Esa es la donación, esa es la entrega, sin límites, sin límite ni frontera, como un océano sin orillas. Grandes dosis de amor. Entonces la Eucaristía es la experiencia de ese amor que todo lo vence, hasta vencer los límites mismos de la condición creada. ¿En dónde se ve eso? De un pan que por la pura fuerza de amor ya no es pan, es el mismo Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese volumen de gracia? ¿Qué es esa gana infinita de tocarnos, de entrarse a nosotros, de darnos de su propia vida? Ese es el amor que está actuando en el milagro eucarístico. La gente habla de milagros eucarísticos como Lanciano, allá en Italia, lugares donde de un modo muy visible algunas personas, sacerdotes o fieles, han descubierto que es verdad y que ese pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Son milagros impresionantes, porque descubrir que Cristo está en carne viva, ahí, en carne viva, ofreciéndose, dándose, es impresionante. Pero déjenme decirles algo. El milagro eucarístico no es, en primer lugar, que el pan tome el aspecto de carne, que eso es lo que sucede en lugares como Lanciano, y es una bendición de Dios porque ayuda a la fe de mucha gente. Pero el milagro eucarístico grande no es que el pan tome aspecto de carne. El milagro eucarístico grande sucede en nuestros altares. No es aspecto de carne, es el cuerpo, es la sangre del Cristo resucitado. El milagro eucarístico grande no es lo que se ve, sino lo que sucede. Y lo que sucede es maravilloso, es fantástico. Y la palabra fantástico se queda corto,
porque en realidad lo que sucede está más allá de toda fantasía. Mira, con todo lo que la mente humana ha podido imaginar y ha podido crear, en ninguna religión encontramos, ni antigua ni nueva, que un Dios se dé como alimento. Más bien a los dioses tocaba alimentarlos. Lee el libro de Daniel. A los dioses tocaba alimentarlos. Tanto que se habla de las grandezas y las bondades del mundo indígena. Y hay una cierta tendencia hacia el chamanismo en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Bolivia eso está bastante fuerte. La tendencia a recuperar el chamanismo, porque se supone que la sabiduría de los indígenas o el cultivo de ciertas sustancias que utilizaron los brujos o chamanes indígenas. En Colombia tenemos esa situación con una sustancia que se llama yagé. Eso tiene distintos nombres en otras partes. Es una sustancia medio narcótica y hay gente que asegura tener experiencias espirituales en medio de la acción que produce ese narcótico. Pues con toda esa fiebre y moda que hay por las cosas indígenas, no podemos olvidar algo. Los cultos indígenas, hasta las tierras de Chile y en todo lo que era el imperio inca, y luego arriba, entre los aztecas, siempre incluyó sacrificios humanos. A mí no me vengan a exaltar el indigenismo. A mí no me vengan a decir que esa es la gran sabiduría de la humanidad. El hecho de que tuvieran un mayor respeto por las fuentes de agua, por los cultivos, y quisieran cultivar también ellos una mayor armonía con la naturaleza, quizás es un ejemplo para nosotros. Pero no vamos a decir que ese es el gran ejemplo para la vida humana. La serpiente emplumada de los aztecas, ¿de qué se alimentaba? De sangre, sangre humana. Sacrificios humanos. Los dioses de todos los tiempos, desde los dioses de Baal hasta la serpiente emplumada, hasta los dioses de las montañas de los incas, en los desiertos helados de la cordillera de los Andes, en las alturas del Perú y de Bolivia, y también aquí en Chile, momias. Y varias de esas momias son sacrificios humanos, muchas veces sacrificios de niños y de niñas. Hermanos, los dioses de todos los tiempos han pedido que los alimenten. Los dioses de todos los tiempos han reclamado sangre. Los dioses de todos los tiempos necesitan ser alimentados. Solo hay un Dios, solo hay uno que ha dicho: yo me doy en alimento a ustedes. Y ese es el Dios que se ha revelado en la persona, en la santísima y bendita pureza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que hay gente tan ciega que puede dejar de lado ese milagro? ¿Cómo es que hay gente que busca el amor de Dios y proclama el amor de Dios y no se rinde ante ese milagro? Es el primero de tres. Son tres momentos grandes. Nos estamos guiando por la palabra de Dios. No hay amor más grande que dar la vida. Y por eso estamos buscando en dónde da su vida, en dónde entrega su vida el Hijo de Dios. Y hemos encontrado el primer momento.
el sacrificio eucarístico. Hay un segundo momento, la cruz. La cruz. Ese es el momento indudablemente central, porque es ahí donde Cristo dijo: ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo, ahora va a ser expulsado fuera. Es ahí donde se da la reconquista. Es ahí, en la cruz, donde se cumple aquella parábola tan extraña, tan enigmática, que dijo Cristo cuando lo acusaron de que él estaba endemoniado. Recordemos ese texto. Dice el Señor: cuando un hombre fuerte está en posesión de los bienes de su casa, se siente seguro. Pero llega otro más fuerte y lo vence y le quita lo que tenía. Y con esa palabra, con esa parábola tan extraña, Jesús se está refiriendo a lo que es el tema de nuestro congreso. Ayer decíamos que la sanación es la reconquista. Ayer decíamos que el pecado tiene garras, ¿te acuerdas? Tiene 3 uñas penetrantes, porque el pecado es mentiroso y se hunde en nuestra carne, ofreciéndonos un bien, ¿cómo era? Rápido, fácil, intenso. Esas son las 3 uñas, esas son las 3 garras con las que el pecado nos sujeta. Y ahí nos tiene, y ese es el hombre fuerte. Ese hombre fuerte de la parábola de Cristo es el pecado que nos tiene así agarrados, porque es intenso el placer, porque es fácil conseguirlo, porque parece un atajo a la felicidad tan deseada por todos. Pero ese hombre fuerte es vencido por otro más fuerte. Y ese otro más fuerte, el que viene con el dedo y el poder de Dios, es decir, el que viene con el poder del Espíritu, ese más fuerte es Jesucristo. Y Jesucristo viene a vencer a ese que parecía tan fuerte, que nos tenía agarrados, que había hundido sus garras en nosotros. Cristo es el más fuerte, que ha vencido a uno muy fuerte, y ese muy fuerte se sentía seguro, creía que íbamos a estar siempre bajo su dominio, porque son tantas sus redes, son tantas sus trampas, es tan grande su astucia, es tan fuerte su poder, su capacidad para asustarnos. Y se sentía seguro ese que era fuerte, pero llegó otro más fuerte. Y el momento de la desapropiación, el momento en el que se le quita a ese fuerte, se le quita la presa somos nosotros. Se le quita el tesoro, y el tesoro eres tú. El momento en el que se le quita el tesoro es la cruz. Porque así dice Cristo: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. O sea que la cruz es el gran exorcismo. El momento de la cruz, ese es el gran exorcismo. Y por eso en el exorcismo se utiliza, por supuesto, la cruz. Ahí fue derrotado el demonio. La cruz fue derrotado. Entonces, mis hermanos, ese es el segundo momento. En la entrega de su vida. ¿Cómo
entrega a Cristo su vida en la cruz? Pues lo entrega todo. Entrega su ropita. Se la repartieron a la vista de él. Echaron a suerte su túnica. Desnudo y despojado, sin tener siquiera un palmo de tierra para apoyarse, suspendido entre el cielo y la tierra, sin nada, sin amigos, sin quien lo defienda, sin quien salga por él. Ahí está Jesucristo, despojado de todo. Pero recordemos la palabra que él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la doy. No me la quitan, yo la doy. Entonces no miremos la cruz como el gran fracaso, sino como el momento de la gran donación. Estamos buscando cuáles son esas escenas en las que Cristo está cumpliendo su palabra. No hay mayor amor que dar la vida. ¿Dónde está Cristo dando la vida? Ahí en la cruz. Y entrega todo, y entrega a sus amigos, y entrega su vida, y entrega su sangre, y entrega a su Santísima Madre. Y finalmente nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 20, que Jesús entregó el Espíritu. San Juan nos dice murió, por supuesto que murió, pero tiene un modo tan bello de decir lo que es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es entregó el Espíritu. La cruz es la donación, es la entrega hasta el extremo. En la cruz todo es extremo, es extrema la crueldad, es extrema la traición, es extremo el dolor, pero también es extrema la misericordia, es extremo el amor, es extremo el poder de Dios. Por eso la gran batalla es la cruz, porque en la cruz tenemos la confrontación de los extremos, la extrema miseria del ser humano, la extrema misericordia de Dios. La extrema crueldad de los enemigos de Cristo, la extrema mansedumbre de Cristo, la extrema dureza de los verdugos, el extremo perdón del Señor. Por eso escúchenme bien los jóvenes que andan buscando experiencias extremas. Por eso la gente se amarra y se bota de un puente para ver qué se siente. Experiencias extremas, que se siente ese corrientazo de adrenalina cuando se pasa de los 200 kilómetros por hora, que se siente en ese momento. El placer extremo, la velocidad extrema, el cambio extremo. Estamos en una época, hermanos, en que mucha gente está haciendo experimentos. Esos son los realities, por ejemplo. ¿Por qué en tantas partes del mundo los realities siguen atrayendo la mirada de mucha gente? Quizás porque todos tenemos un voyerista dentro, o quizás por una cierta curiosidad morbosa, o quizás porque nos gusta ver qué sucede en el extremo. Y las situaciones extremas son las que presentan esos realities. De lo que se trata es de someter a las personas a presión para ver qué hacen. De eso es de lo que se tratan los realities. ¿Qué pasa entonces si conviven en una misma casa, en un mismo espacio reducido 5 o 6 personas, cada una con un temperamento muy fuerte y cada una luchando por ser la única que permanece, porque en cada programa expulsan a alguien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando conviven esas personas? ¿Qué sucede cuando las sometemos a presión? ¿Quién aguanta mejor la presión? ¿Quién se sale de sus casillas? ¿Quién se queda sin respuesta?
quien se derrumba y están entrevistando siempre a la persona. Y entonces salen esos recuadros y lo están entrevistando y la persona dice: sí, cuando él me dijo tal cosa, entonces yo pensé, es que es un desgraciado de mala madre. Y el otro dice una cosa y dice la otra. Y la tensión aumenta. ¿Y por qué nos gusta eso? ¿Y por qué a los romanos les gustaba el circo? Y ver a los gladiadores. Y ver a un hombre enfrentándose contra un león. Un hombre enfrentándose contra un oso. Luego ya con lo de los cristianos era otro tipo de extremo. Pero en el caso de los gladiadores es interesante, porque fíjate, es llevar al ser humano hasta el extremo. Un oso que mide 2 metros con 60, 70 centímetros, un oso que pesa 300 kilogramos, un oso muerto de hambre ataca a un ser humano, y el ser humano lo que tiene es su masa, y tiene una espada, y tiene miedo, y tiene adrenalina, y en medio de esa lucha queremos ver el extremo. Y por eso también los juegos electrónicos. Los juegos electrónicos mirando el extremo de muchas maneras. Porque ya cuando no se trata de una película, cuando se trata de un programa de computador, entonces se puede mirar el extremo. Entonces hay una cantidad de juegos donde la actividad principal es estallarle el cráneo a alguien. Oh, ya, revienta el cráneo. Ah, espalla el cráneo. El extremo siempre nos atrae. ¿Y saben, hermanos, por qué nos atrae el extremo? Porque Dios nos hizo para el infinito. Y por eso nos cansamos de ser aguiluchos metidos en jaulas, arrastrándonos. Siempre miramos con nostalgia. Hay una nostalgia de infinito. Hay un deseo insaciable de más y más, y queremos ver hasta dónde se puede llegar. Y por eso la gente busca experiencias extremas también en el placer. Que si el sexo se vuelve más intenso, por ejemplo, cuando la persona tiene poco oxígeno en la sangre, entonces hay un poco de gente que se ha muerto porque están jugando con su cuerpo a tratar de tener placer extremo y a la vez disminuir el ingreso de oxígeno. Entonces muchas de esas personas se desmayan porque no le llega oxígeno al cerebro. Algunos quedan con daño cerebral permanente y más de uno ha muerto. Pero es probando el extremo. ¿Cómo puedo llegar al top del placer? ¿Cómo puedo llegar a un placer tal que me desmaye, que ya no aguante más? ¿Cómo puedo llegar al extremo? Pues yo digo a todos, y especialmente a los jóvenes amadores del extremo, el extremo del extremo está ahí en la cruz. Y por eso yo no concibo a un cristiano que no viva apasionado por el misterio de la cruz. Pero lamentablemente hay unas variaciones dentro del protestantismo, no son todos los protestantes, pero hay unas variaciones dentro del protestantismo en las cuales lo que interesa es la prosperidad. Ay, qué fácil es hacer una caricatura de esos protestantes. Qué fácil caricaturizarlos. Todo es la prosperidad. El Señor me dio y después de eso el Señor multiplicó. Y miren, hermanos, yo antes de convertirme tenía una bicicleta oxidada y ahora tengo este auto último modelo. Y antes de convertirme yo vivía en una cueva debajo de un puente y ahora tengo esta mansión porque el Señor me multiplicó lo que yo tenía. Y antes de convertirme tenía una esposa vieja, gorda y fea, y ahora miren la esposa que el Señor me ha dado. Y hay gente que cree que esas son las señales de Dios. Sí, claro. La prosperidad es que todo le sale bien. Todo le sale bien. Y pastor protestante que se respete después de un cierto nivel ya compra propiedad en la Florida. Y pastor protestante que se respete todavía más se va a vivir a la Florida. Y pastor protestante que se respete desde la Florida administra sus sucursales
para que la vaquita siga dando su lechecita. Y a eso llaman cristianismo. Y venden ese tipo de mensaje. Y qué fácil, hermanos, qué fácil es pasar del Dios de las maravillas al Dios de la prosperidad. Dios hace prodigios, Dios hace maravillas, Dios cambia la historia de la gente, Dios me dio una prosperidad fantástica, me va muy bien. Y hay toda una retórica que se ha creado en torno a ese mensaje. Lo estaba viendo hace unas pocas semanas en la muy querida Bolivia, donde están pero desatados los protestantes predicando eso. Y la retórica va más o menos de este tenor: pon a prueba a Dios, hermano, pon a prueba a Dios, desafía al Señor, desafíalo. ¿Y qué es desafiar a Dios según ellos? Desafiar a Dios es que tú vas a dar más del diezmo y entonces verás cómo Dios te multiplica todavía más para que tú también empieces a avanzar. Y por supuesto, cualquiera que tenga algo de inteligencia, llega un momento en el que dice: oye, ¿qué tal si yo dejo de diezmar y empiezan a diezmar para mí? Entonces monta su otra iglesia. Eso es Cristo, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, realmente eso es. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Es muy fácil pasar del Dios de las maravillas al Dios de la prosperidad, cuidado con eso. Hay que preguntarse en dónde están las tres grandes señales del amor. La primera gran señal del amor es la Eucaristía. Y esa ya desapareció del mundo protestante. Pero bueno, yo eso lo entiendo, porque al fin y al cabo ellos llevan siglos de esa confusión o ceguera, o como le queramos llamar. Pero que los católicos, carismáticos, dejen la misa porque allá cantan más bonito. Dejen la misa porque allá tienen salones menos alargados. ¿Ah? No, yo me voy para allá porque allá los salones son más alargados, son más anchos, son más... Voy a dejar la Eucaristía por eso. ¿Y qué pasa con la palabra? Oiga, ¿no dicen los protestantes que la palabra? Pues desobediente a la palabra eres tú, hombre. Tú eres el desobediente a la palabra. Si la palabra lo que dice es: esto es mi cuerpo, está en mi sangre. Y dice: haced esto en conmemoración mía. Y eso no se lo dijo Cristo a las multitudes, se lo dijo a esos 12 que tenía ahí. Entonces, ¿por qué niegas el sacerdocio? Porque se opone a tu negocio. Por eso niegas el sacerdocio. Porque se opone a lo que tú estás predicando. Entonces yo no concibo un congreso de la renovación si no es en torno a la Eucaristía. Y yo no concibo un congreso de la renovación si no es una proclamación gozosa del amor de la cruz. Pero aquí hay que hacer una explicación. Algunos van a decir lo siguiente: padrecito, usted se está devolviendo a la época en que lo único que nos decían era: sufra con paciencia, sufra con paciencia. Usted resultó pobre, sufra con paciencia, que después, sí, querido hijo, después, en la otra vida, entonces los salones serán anchos. Sufra con paciencia. Que tengo un dolor, tengo un malestar. Ay, hijo mío, ¿quién no tiene dolores? Sufre con paciencia. Entonces hay gente que se confunde. Dice: bueno, aquí cómo es la cosa. El mensaje
de ese sufra sin parar o el mensaje del pare de sufrir? Sí conocen ese grupo, ¿no? Los unos es pare de sufrir. Pare de sufrir. Ay, es que mis hijos, no importa, cambie sus hijos. Pare de sufrir. Todos los chistes son con la esposa, ¿no? Con el esposo también. Pare de sufrir con ese esposo. Pare de sufrir con ese esposo. Entonces, al fin, ¿cómo es el tema de la cruz? ¿Es pare de sufrir o es sufra sin parar? A ver, ¿cómo es? Porque el catolicismo, que mucha gente recuerda, era un catolicismo de sufra sin parar. A veces el único consuelo era: Padre, yo soy pobre, estoy enfermo. Bueno, consuélate, hijo. Tal vez podría ser, además de pobre y enfermo, feo. Y ya con ese magro consuelo, la persona se devolvía a su casita. A ver, esposo mío, amor mío, ¿qué te dijo el padre? Que soy bonito. Y ya con eso tenía que sobrevivir. Entonces, ¿es sufra sin parar o es pare de sufrir o al fin cómo es? Pues mira, ninguna de las dos cosas. En ocasiones, el mensaje del amor de Dios lo percibimos cuando nos sana. Y hoy, por ejemplo, vamos a pedir, por supuesto, en el momento de la oración vamos a pedir sanación. Porque el Señor sana, claro. En momentos, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, la expresión del amor de Dios está en la sanación. Pero hay otros momentos en los que la expresión del amor de Dios está en la participación del amor de la cruz. Y las dos cosas son válidas. ¿Y quién determina qué debe ir primero, qué debe ir después o cuándo debe darse cada cosa? Lo determina la sabiduría divina. Entonces, a veces hay que parar de sufrir. Cuando una persona es sanada en su cuerpo, por ejemplo, realmente tiene una señal bellísima del amor de Dios. Amén. Eso es muy bello. Pero en otras ocasiones hay otra expresión que también es expresión del amor de Dios. ¿Y esa otra expresión cuál es? Esa otra expresión es el poder participar de la pasión de Cristo. Esa también es expresión de amor. Lo que pasa es que eso no se predica mucho en los congresos carismáticos. Entonces por eso hay gente que en los congresos carismáticos empieza a medir el poder de Dios o empieza a hacer un ranking de los predicadores de acuerdo con unos criterios bastante exóticos. Yo, por ejemplo, conocí un predicador allá en Colombia que él clasificaba a los predicadores internacionales de acuerdo con el número de desmayados. Vino fulano de tal, oró, y la gente se caía, pum, 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 paso sonando, la gente se caía. Luego, si cae y rebota, vale por 2. Si solo cae, 1. Si cae y rebota, vale por 2. Hay gente que mide los predicadores así. ¿Y qué tal estuvo el congreso con el padre Gerardo? ¿Qué tal estuvo el congreso? Bueno, más o menos, ¿no? Solo cayeron 3. No estuvo así, bueno, no estuvo. Bueno, y cuando vino
Y cuando vino la hermana Cristina, ¿qué tal estuvo el congreso con la hermana Cristina? Mejor, mejor. Ahí sí, se desmayaron 7 y 1 rebotó. Estuvo mejor. Qué graciosos somos, ¿no? Otra gente, en cambio, es obsesionada con el tema de las lágrimas. Yo aquí, por ejemplo, no veo que la gente llore mucho. Me imagino que en ciertos momentos lloran, porque también los ricos lloran. Pero le digo una cosa. Oiga, es que me pasó, es que yo no me lo estoy inventando. Una profesora me invitó a un retiro carismático que yo debía dar con sus alumnas. Y entonces me dice, bueno, padre, aquí está el retiro, estos son los horarios, muy importante, hay que escucharlas. Y acuérdese, padre, tienen que llorar. Yo al final no sabía qué hacer, si ponerlas a picar cebolla. Es decir, si lloraron todas, éxito total. Es decir, se mide el poder del Espíritu con llanto y moco. Bastante espíritu bueno. Es que eso es real, eso no me lo estoy inventando. Yo les podía decir el colegio, pero no lo voy a decir. Un colegio allá en Colombia, de la zona que llamamos de los paisas pues hombre, allá de esa zona. Yo no lo podía creer cuando esta señora me dice eso, que el propósito es que lloren. Si no lloran, mal, estuvo mal. Dios en su providencia sabe qué nos da. En ocasiones el tema no es que uno llore. En ocasiones el tema no son las lenguas. En ocasiones el tema no son las profecías. En ocasiones el tema no es la interpretación. Había 2 viejitas en una ciudad de Colombia. Había solo un grupo de oración y en ese pueblo, un pueblo pequeño, grupo carismático, y había solo 2 viejitas, y la una tenía lenguas y la otra interpretaba, 2 viejitas. Y entonces ya la gente sabía, fulanita de tal tiene 2 de lenguas, fulanita de tal interpreta. Pero el problema es que las 2 eran muy amigas, pero también peleaban mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces había el grupo de oración, y la que tenía lenguas, pues tuvo su oración en lenguas, pero como ellas estaban de pelea, entonces la otra le dijo, ahora no le interpreto. Queda castigada, no le interpreto. Mire, un día uno podía escribir un libro de anécdotas de la renovación carismática. El Espíritu es el Señor. En el credo llamamos al Espíritu como Señor y ¿qué? Dador de vida. Dígalo fuerte, Señor y dador de vida. Uno no sabe en el credo. Credo, acuérdate, credo sin credo. ¿Cómo se dice? Señor y ¿qué? Dador de vida. El Espíritu es Señor y dador de vida. Y así le puso como título a su encíclica sobre el Espíritu Santo el Papa Juan Pablo. Y si el Espíritu es el Señor, yo no le tengo que obligar al Espíritu Santo a que tiene que haber muchas lágrimas o pocas lágrimas, mucho moco o poco moco, que tiene que haber muchos milagros o pocos milagros, muchos desmayados, algunos con rebote craneal. No, yo no tengo que obligar al Espíritu Santo. El Espíritu sabe cómo lleva las cosas. Y en algunas ocasiones el milagro más grande que hace el Espíritu es producir en nosotros viva conciencia de que somos unos pecadores. Y dice Santa Teresa de Jesús en una de sus obras, media hora de verdadera contrición puede valer más que 3 días de alabanza. Porque muchas veces de esa contrición y de esa conciencia de nuestra nada surge también un deseo tan intenso, tan consecuente, tan fervoroso de servir a Dios,
que eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Cuántas personas salen o salimos de un día de alabanza y ya esa noche estamos pecando? Y ya esa noche estamos pecando. Algunas imágenes parece que son como milagrosas, se dan cuenta de imágenes que han llorado. Se cuenta son cosas muy difíciles de discernir. Pero mire, existe, yo no sé si la cámara da hasta por aquí, existe en Colombia un Cristo que parece que tiene como una especie de aceite. Es inexplicable porque ese aceite, o sea, el Cristo está seco y parece como si sudara, como que sale ese aceite de él y a veces forma gotas. Es una cosa inexplicable, nadie ha podido explicar ese fenómeno. Y un amigo mío de un grupo de oración lo llevaron donde ese Cristo. Y el amigo mío, con mucho fervor, sujetó la parte de abajo de ese Cristo bendito y una gota de esas, llamémoslas milagrosas, porque ¿qué nombre le damos a eso? Una gota de esas cayó sobre la mano de mi amigo, como ungiéndole la mano. Y el hombre quedó impresionado de sentir que, a ver, son cosas difíciles de entender, pero era como un regalo de Jesús para él. Como un regalo de Jesús. Y su mano quedó untada con ese perfume, con ese aceite que además era como perfumado. Una cosa lindísima. Y él, así como dice la historia, no quería lavarse esa mano, porque es un milagro muy lindo, y le pasó a él. Y luego él daba testimonio en el grupo de lo que le había sucedido, y de cómo ese día él había sentido esa presencia de Jesús. Pero la historia sigue. Este hombre era un hombre de un temperamento supremamente fuerte. Un día después resultó de pelea con un amigo y con la mano ungida le acomodó tremendo puñetazo en la cara al otro. Entonces fíjate, sé que es una historia un poco bizarra, pero fíjate que así somos. Por eso muchas veces el don más grande del Espíritu no es que uno tenga demasiadas visiones y yo vi, yo predije, y yo tuve una profecía, y yo tuve un milagro, y a veces se forma competencia a ver quién hace más milagros y quién cura más gente, y empieza a meterse eso en la renovación, hermanos, y se cree que es más carismático el que tenga más poder y haga más cosas, y entonces yo los derribo, pues yo los derribo y rebotan, dice el otro. Entonces cada uno a ver quién tiene como más poder. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es la humildad, la mansedumbre, la caridad, el deseo de la gloria de Cristo y la conciencia de que solo el Espíritu Santo es Señor. Y el Espíritu nos lleva como quiera. Yo tenía mucho tiempo de no participar en unas alabanzas tan bellas como las que Dios les regala a ustedes. Ustedes tienen un don de alabanza tan hermoso. Y yo por eso sé que el Señor, yo siento en mi corazón que el Señor va a renovar en fusión este día. El Señor va a derramar su amor y su poder, pero no le vamos a poner condiciones. No le vamos a poner condiciones, que tiene que pasar esto, que tiene que pasar lo otro. Toda esta historia es para llegar a un punto. Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 1. ¿Qué dice San Pablo? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Para todos los que están con la idea de que la única presencia de Dios es sanación, alegría, curación, liberación y aplauso, ahí San Pablo está diciendo: el Espíritu me lleva a padecer por Cristo, con Cristo y en lugar de Cristo. Y ese es don del Espíritu también. Cuando tú sufres
pero tu sufrimiento no se te vuelve amargura en el alma. Cuando tú sufres, pero te sucede lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Ahí se cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 que los apóstoles fueron azotados, y cuando ellos salieron azotados de la cárcel, ¿cómo iban? Iban tristes, ¿cierto? Porque los habían azotado. ¿Te acuerdas? Estaban llenos de rabia porque los habían azotado. Estaban llenos de amargura porque los azotaron. ¿Cómo estaban ellos? ¡Felices! Ese también es don del Espíritu. O sea que yo no me estoy devolviendo a los años en que se supone que la iglesia propagaba la enseñanza de sufra sin parar. Yo no estoy propagando la enseñanza de que suframos y suframos y procure sufrir más y sea bien sufrido. No, yo no estoy propagando eso. Ni yo estoy propagando la idea de que en esta vida no hay nada que hacer. Eso sí, le tocó eso, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Con usted eso sí, no hay nada que hacer. Espere a ver en el cielo qué le toca. Yo no estoy propagando eso. Yo estoy diciendo que los dones del Espíritu son tan diversos, y el Espíritu es Señor, y el Espíritu que es Señor algunas veces nos lleva por caminos de sanación y otras veces nos lleva por caminos de unión con el crucificado. Pero en cualquier caso, por donde nos lleve el Espíritu, tendrá esta señal: hay paz, hay humildad, hay agradecimiento, hay alegría. ¿Qué decían los apóstoles cuando salieron de ese momento de humillación y de azotes? Estaban felices porque se les había concedido sufrir por Cristo. El Espíritu Santo les daba eso. ¿Era que ellos adoraban el sufrimiento? No, sino que sentían que ese sufrimiento lo que estaba era atándolos más, amarrándolos más al bendito, al santo, al crucificado. Ellos sentían que ese sufrimiento era como una dulce costura de amor que los unía a este Jesús y a los sentimientos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? O sea, ya en 40 años la renovación tiene que madurar. Normalmente una persona de 40 años ya ha madurado, ¿cierto? 40 años ya se supone que ha madurado algo. Yo me acuerdo cuando pasé por los 40 años, yo me acuerdo de que dije, bueno, ya soy maduro. Entonces hay que madurar. Hay que madurar, y los 40 años de la renovación suponen madurez. ¿Y sabes cuál es la madurez? ¿Cuál es la madurez de la renovación? La madurez de la renovación es reconocer la maravillosa diversidad de los dones del Espíritu, incluyendo esos otros dones humildes de los que habla la Constitución Apostólica Lumen Gentium cuando se refiere a los carismas. Qué bello como habla de los carismas esa Constitución, y como dice que en el pueblo de Dios el Espíritu obra con carismas extraordinarios o con carismas ordinarios. Cuando una persona sufre y sufre en su amargura, ahí no creamos mucho que está ya obrando el Espíritu. Pero que una persona sufra y en medio de su sufrimiento tenga la luz, primero, para reconocer el valor del sufrimiento de Cristo. Segundo, para reconocer que su sufrimiento, el que esta persona está padeciendo, le está conectando, le está uniendo, le está amarrando con el sufrimiento de Cristo. Y tercero, que ese sufrimiento nuestro, así unido al de Cristo, es eficaz para la conversión, para la salvación del mundo. Cuando una persona tiene estas tres convicciones, eso viene del Espíritu. Y esos son los dones que no hemos cultivado mucho en la renovación. No nos digamos mentiras, porque los dones que más hemos cultivado son los dones de alivio, los dones de alegría, los dones de problemas que se solucionan. Por última vez explico. Yo no estoy diciendo, qué dicha que no se arregló mi problema. No. Estoy diciendo, yo le pongo mi situación, yo le ofrezco, yo le presento mi vida al Señor. Y pueden pasar dos cosas. Quizás el Señor, por un camino que Él conoce,
abre una puerta de solución en la línea que yo deseaba en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! O puede pasar que el Señor tiene un plan diferente y en la superficie parece que está contradiciendo mis deseos, pero a la vez que parece que contradice mis expectativas y mis deseos, el mismo Espíritu me está regalando una sabiduría para descubrir este misterio del amor grande, el amor de la cruz, el amor de la pasión. Y cuando yo descubro ese amor de la pasión y descubro que mi dolor está cosido al dolor de Cristo y que con Cristo somos mayoría y que mi dolor unido al de Cristo no se pierde, según aquello que dijo el salmista: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Mis lágrimas las recoge Dios. En ese momento yo quedo con una gran paz y quedo con un gran gozo. Entonces la señal de la obra del Espíritu será humildad, paz, agradecimiento, alegría, unión con la iglesia. Esa es señal de Dios. Esas son señales de Dios. Sea que Dios me sane, aleluya, o sea que Dios me lleve por otro camino. Y Dios al final siempre me llevará también por otro camino, porque nadie se puede estar sanando siempre de todo. Eso no se puede. Ustedes me miran con cara que, uy, trajeron un padre incrédulo, uy, qué pesado. Mire, se lo repito, así, con toda paz, ¿cierto? Somos amigos aquí, en confianza, mire, le repito. Nadie se va a sanar siempre de todo. Tiene que haber finalmente algo de lo que usted se va a morir, porque es que hay gente que hace lo de este señor que es tan irrespetuoso con la fe, pero tiene unos chistes a veces buenos. Se llama Woody Allen, el director de cine. Woody Allen decía: es que yo quiero ser inmortal, pero no haciendo cosas raras, sino sencillamente que no me quiero morir. Quiere ser inmortal así, sin morirse. Entonces hay gente que quiere eso, no, que yo no me quiero enfermar de nada, yo me quiero sanar de todo. ¿Y hasta qué edad quiere vivir? Pues por ahí 150, 160 y volvemos a hablar. Ese chiste, ¿por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Para que descubramos que tarde o temprano la línea de la sanación, el triunfo, la prosperidad y todo sale bien, esa línea se acaba tarde o temprano. Entonces, tarde o temprano, tenemos que entender que todos tenemos que comulgar con la muerte y con la pasión de Cristo. Tarde o temprano. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos de la presencia del Espíritu para descubrir en la muerte de Jesús y en nuestra muerte, unida a la muerte de Jesús, una expresión de amor. Y que eso suceda con las señales que ya dijimos: paz, humildad, gratitud, alegría, unión con la iglesia. Bueno, llevamos 2 señales. La tercera va a ser un poco más breve porque la vamos a desarrollar en la predicación de la tarde. 2 señales. Nosotros estamos persiguiendo el amor. Eso es lo que estamos haciendo en esta predicación. Persiguiendo el amor extremo. Yo miro aquí estos jóvenes que son así como extremos, mire la cara, son jóvenes extremos. Entonces, buscamos los extremos, pero no solo los jóvenes, todos buscamos los extremos. ¿Por qué? Porque estamos hechos para el infinito. ¿Dónde está el amor extremo? ¿Dónde lo cuenta la Biblia? Allí donde se entrega la vida. ¿Y dónde aparece que se entrega la vida? Singularísimamente en la Eucaristía y en la cruz. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la palabra del Señor. O sea que grupo carismático que se respete tiene un amor incalculable a la Eucaristía. Y grupo carismático que se respete siente lo que dijo San Pablo: yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que sentirnos felices con la cruz. Sigo con mi resumen. Pero cuando apenas mencionamos lo de la cruz, pues tuvimos que entrar a resolver el gran problema del católico carismático. Padre, explíqueme si es pare de sufrir o sufra sin parar. Y ahí fue donde hicimos la explicación. A veces es pare de sufrir, porque el Señor sana y transforma y libera y salva. Pero a veces es sufra, pero no es sufra sin parar, sino sufra
en unión con Cristo. ¿Y cómo sé que ese sufrimiento me lo da el Espíritu y que no es simplemente derrotismo, cobardía, falta de fe, falta de oración? Porque hay personas que siempre sienten que les falta otro poco de oración. Y hay personas que se obsesionan con el tema de la liberación. Y entonces siempre sienten que le falta algo de liberación. Padre, por aquí estuvo el padre, me dicen a mí, ¿no? Yo soy el padre Nelson. Padre Nelson, figúrese que por aquí estuvo el padre Emiliano Tardif. Y el padre Emiliano Tardif se reunió junto con el obispo de aquí de Concepción. Y vino también el Papa y los tres oraron por mí. Los tres oraron por mí y sí me alivié algo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí me alivié algo. Pero ahora, ore usted también. Ya entró uno a orar así como un poquito acomplejado, ¿no? Como un poquito acomplejado. Hay gente que se obsesiona con el tema de la liberación. Hay gente que se obsesiona con ese tema. Entonces, mira, no es que Dios no quiere que me sane. No es que falta que oren por mí. No es que será que yo no tengo fe. No. Muchas veces lo que debo preguntarle al Señor es, ¿qué me quieres decir tú con esto que parece que no se soluciona? Pero la respuesta que te dé Dios, para que estemos seguros de que es de Dios y que no es simplemente falta de fe, ni falta de oración, ni eso, la respuesta que te da Dios es siempre una respuesta en paz, en humildad, en agradecimiento, en alegría, en comunión con la iglesia. ¿Ya aprendieron las 5 características? 5 señales del paso del Espíritu: la paz, la humildad, la alegría, el agradecimiento y la comunión con la iglesia. Si falta una de esas, hay que orar más, hay que orar más. ¿Y hay que orar hasta cuándo? Hay que orar hasta que estén las 5. Hasta que estén las 5. Sea que Dios me cure si quiere curarme, o sea que Dios en su voluntad me lleva por otro camino. Que escúchame, tarde o temprano te va a llevar por otro camino. Porque tú no vas a vivir, creo que 150 años no vas a vivir. Eso significa que para el Congreso de la Renovación del año 2112, yo creo que ya aquí hay mucha gente que no va a estar. Quizás haya alguno que sí. Porque hay gente que son los dinosaurios y realmente no desaparecen. Hay gente que no desaparece. Hay gente que no desaparece. Entonces, hermanos, las señales del amor, las señales del Espíritu, por última vez: la paz, la humildad, la alegría, la gratitud, la comunión con la iglesia. Y nosotros tenemos que orar, y hoy vamos a orar más que todos los días. Y vamos a orar con fe, y vamos a orar con poder. Usted vaya preparándose porque vamos a cantar ahorita con júbilo al Señor. Nosotros vamos a orar con poder. Y el Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí. ¿Ustedes creen que Él está aquí presente? Él está aquí presente. Y vamos a orar para que haya esas señales de paz, humildad, alegría, gratitud, comunión con la iglesia. Si eso lo da el Señor, junto con milagros, liberaciones, dones de unos y de otros, aleluya. Pero si eso lo da el Señor de otra manera, porque quiere irte llevando por los pisos más altos, por las cumbres más altas, y las cumbres más altas son las de la unión con Él y con su cruz, aleluya también, aleluya. Y si el Señor te quiere llevar por el valle profundo del conocimiento de ti mismo, y si el Señor te quiere llevar por ese arrepentimiento y esa contrición por tus pecados y los del mundo entero, aleluya, que eso han sentido los santos. Cómo lloraba mi fundador, Santo Domingo de Guzmán. Pasaba noches enteras
clamando con amor ante el crucifijo: misericordia, Señor, ¿qué será de los pecadores? ¿Qué será de los pecadores? ¿Sería que le faltaba Espíritu Santo a Santo Domingo? ¿Por qué no dormía su noche completa, Dios mío? Pues no dormía su noche completa porque el amor lo incendiaba. Pero en medio de esa intercesión poderosa, Santo Domingo tenía paz, humildad, alegría, gratitud, unión con la iglesia. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, que venga el Espíritu y que obre con poder en nosotros. Y esa va a ser la tercera señal, que es de la que vamos a hablar en nuestra última enseñanza: el Espíritu, el poder del Espíritu y la acción del Espíritu, el sello del amor, el sello del amor de Dios en tu alma, el Espíritu, el poder del que tú renaciste a la vida de fe, el poder del Espíritu, mi hermano. De eso es de lo que vamos a hablar. Las tres grandes señales del amor son la Eucaristía, la cruz y el sello del Espíritu. Y ahí, el que tiene esa experiencia eucarística, experiencia de la pasión del Señor, experiencia del poder del Espíritu, ese sabe a qué sabe el Evangelio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano.